Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Saúl Alvidrez, Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky y Mújica. Espero que les esté gustando esta lectura muy actual e interesante. Estamos en el capítulo número 2 que se llama ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El tema Perspectivas de supervivencia, el cual lo está relatando Noam Chomsky. Y vamos a continuar. Como les comenté, es un capítulo bastante largo. Vale la pena volver a leer todos estos documentos oficiales porque son una parte útil de la memoria histórica. La propuesta chino-norcoreana podría sentar las bases para negociaciones de mayor alcance, con vistas a reducir radicalmente las amenazas y tal vez incluso poner fin a la crisis. Y contrariamente a muchos comentarios incendiarios, hay razones para pensar que las negociaciones podrían tener éxito, como lo revela claramente el registro. Sin embargo, estas propuestas son rutinariamente rechazadas, con el fin de asegurar el poder del Estado. Veamos entonces más a fondo cómo es que estamos llevando adelante nuestra verificación de la tesis de Mayr. Es decir, ¿qué estamos haciendo para validar su teoría sobre la inteligencia? En marzo pasado, el Buró de Ciencias Atómicas publicó un informe detallado sobre el vasto programa de modernización nuclear iniciado por el presidente Obama, que ahora se llevó a cabo bajo Trump. El informe analiza cómo la modernización de la fuerza nuclear de los Estados Unidos está socavando la estabilidad estratégica de la que depende su supervivencia. Y el equilibrio es actualmente muy frágil. Los actuales programas de modernización incluyen nuevas tecnologías revolucionarias que aumentarán enormemente la capacidad de focalización del arsenal de misiles basálticos de los Estados Unidos. Este aumento de la capacidad es asombroso, casi triplica el poder de muerte general de las fuerzas de misiles balísticos estadounidenses existentes y crea exactamente lo que uno esperaría ver si un Estado con armas nucleares planeara tener la capacidad de luchar y ganar una guerra nuclear, desarmando a los enemigos con un primer ataque sorpresa. Todo esto tiene un impacto revolucionario en las capacidades militares e implicaciones importantes para la seguridad global. Y si las implicaciones son muy claras, por eso en un momento de crisis, y desafortunadamente hay muchas posibilidades de que suceda, los líderes rusos pueden verse tentados a emprender un ataque preventivo, solo para asegurar la supervivencia, un acto que pondría fin a la vida humana organizada en la Tierra. Una vez más, ¿es posible una vía diplomática? Así parece. ¿Se está llevando a cabo? Si así fuera, no es detectable. Todo esto sigue siendo relevante para la tesis de Mayr. En cuanto a la segunda amenaza existencial, el calentamiento global, cualquier persona con los ojos abiertos debe ser consciente de que los peligros son graves e inminentes. ¿Cómo reaccionamos? Si bien el país más rico y poderoso de la historia está encabezando el esfuerzo para aumentar la probabilidad del desastre ambiental, los esfuerzos para evitar la catástrofe ecológica están siendo liderados en todo el mundo por lo que llamamos sociedades primitivas, primeras naciones, comunidades tribales, aborígenes. No muy lejos de aquí, Ecuador, con su gran población indígena, buscó ayuda de los países europeos ricos para mantener sus reservas de petróleo bajo tierra, donde deberían estar. Europa denegó la ayuda. Ecuador también modificó su constitución en 2008 para incluir los derechos de la naturaleza, por tener valor intrínseco. Lo mismo ocurrió en Bolivia con mayoría indígena. En general, los países con poblaciones indígenas grandes e influyentes están a la cabeza en el intento de preservar el planeta. En cambio, los países que han llevado a las poblaciones indígenas a la extinción o a la marginación extrema están corriendo hacia la destrucción total. Tal vez esto sea algo más en lo que pensar. No debería ser necesario mencionar los terribles informes sobre amenazas al medio ambiente que aparecen constantemente en las revistas científicas y solo a veces llegan a los medios de información. Pero mientras esto sucede, la bola de demolición republicana está desmantelando sistemáticamente las estructuras que ofrecen esperanza de supervivencia decente. La Agencia de Protección Ambiental en los Estados Unidos, establecida por Richard Nixon, el último presidente liberal, está siendo prácticamente desmantelada, pero mucho más importante es lo que ocurre en el Departamento de Energía. Está previsto que su oficina de ciencia pierda $900 millones, casi el 20% de su presupuesto. Incluso la mención del cambio climático está prohibida, mientras se desmantelan las regulaciones y se está haciendo todo lo posible para maximizar
el uso de combustibles fósiles, incluidos los más destructivos como el carbón. De modo que no solo se trata de Trump y las elecciones primarias, existe una virtual unanimidad entre los líderes del Partido Republicano en este sentido, algo que quedó clarísimo en las primarias republicanas el otoño pasado. El 100% de los candidatos republicanos o niegan que el cambio climático sea real, o sí lo reconocen pero sugieren no hacer nada al respecto. Con complicidad, esta unanimidad republicana tampoco fue atendida por los medios. De hecho, un estudio de entrevistas y conferencias de prensa con Trump, desde que asumió el cargo el 20 de enero del 2017, encontró que no se le había planteado ni una sola pregunta sobre el cambio climático, que después de todo es solo la posición política más significativa de la administración, lo que aumenta verdaderamente esta amenaza existencial. La amenaza es sumamente seria, e incluso un aumento del nivel del mar más limitado que el previsto inundará las ciudades y las llanuras costeras. Tal es el caso de Bangladesh, donde 10 millones de personas tendrán que huir en un futuro bastante cercano, y muchas más las seguirán posteriormente. Los problemas de los refugiados migrantes de hoy serán incomparables con los que vienen con la crisis climática. El oficial en jefe del Departamento Climático en Bangladesh escribió: estos migrantes deberían tener derecho a trasladarse a los países de los que proceden los gases de efecto invernadero. Millones deberían poder ir a los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se ajusta esto al estado de ánimo actual en Occidente? No me refiero solo a los Estados Unidos, que es un caso extremo, o Gran Bretaña. Una encuesta reciente muestra que la mayoría de los europeos quieren una prohibición total de la inmigración de países de mayoría musulmana. La idea general es que primero los destruyamos y luego los castiguemos por tratar de escapar de las ruinas. Se habla de una crisis de los refugiados mientras miles de personas se ahogan en el Mediterráneo huyendo de África, donde Europa tiene una historia de enorme responsabilidad. De hecho, la crisis de los refugiados es una grave crisis moral y cultural en Occidente. Volvamos al otro mazo, la amenaza nuclear. Las principales potencias nucleares, Estados Unidos y Rusia, están expandiendo los arsenales de manera bastante peligrosa y los puntos de inflamación se vuelven cada vez más grandes, particularmente en la frontera rusa. Nótese que esto ocurre en la frontera rusa, no en la frontera mexicana, como resultado de la expansión de la OTAN justo después del colapso de la URSS, en violación de las promesas verbales a Gorbachev de que la OTAN no se expandiría una pulgada hacia el este si él aceptaba la unificación de Alemania, una concesión bastante notable a la luz de la historia del último medio siglo. La visión de Gorbachev de una casa común europea, un sistema de seguridad desde Bruselas hasta Vladivostok, sin alianzas militares, es un sueño que se desvanece. George Kennan y otros estadistas de alto rango habían advertido desde el principio que la expansión de la OTAN sería un error trágico, un error de política de proporciones históricas, y eso ahora está llevando a un aumento de las tensiones en la ruta de invasión tradicional, a través de la cual Rusia fue prácticamente destruida 2 veces durante el siglo pasado solo por Alemania. Para empeorar las cosas, en 2008 se ofreció la membresía de la OTAN a Ucrania, el corazón geoestratégico ruso, esfuerzos realizados más tarde por Obama y Hillary Clinton. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky y Mújica. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.